Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche. Y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy pues vamos a seguir hablando, digamos, del proceso que nos da la palabra del Señor con el evento que seguramente nosotros vamos a experimentar, que es la redención, y que para tal motivo el Señor tiene establecido en la palabra una serie de exigencias. Y fíjese que dentro de la oración que hacía Esperancita y el sueño que tuvo esta hermana, la mente de uno no está quieta, ¿cierto? Eso busca en los archivos o le pide al Señor que le dé como esa dirección para uno poder entender, o como digamos representante de Dios que somos cada uno de nosotros, buscar la manera de cómo acercarnos al Señor, buscar la manera de cómo mantener una unión, o aquella parte de la Escritura que el Señor dice que debemos de permanecer en Él, porque esa es la base, ese es el principio que Dios tiene para que nosotros podamos ser liberados o rescatados. Y piensa uno, analiza, y de pronto de lo poco que ha leído, de lo poco que uno conoce de la Escritura, porque la verdad que es tan amplia, tiene tantas cosas que uno a veces como que no alcanza a discernir. Pero es interesante, digamos, porque a uno le tiene que inquietar cuando Dios dice: mi pueblo está lejos de mí. Y eso eso es preocupante. Si Dios nos mandó a decir que de pronto nos hemos menguado, si de pronto nos hemos apartado, si de pronto ya no tenemos el primer amor, si de pronto ya no es tan importante el Señor, porque estamos tan enredados en todo lo que está pasando, estamos enredados en todo lo que estamos viendo, que uno como que se desajusta, como que se desanima, a lo mejor uno no alcanzó a dimensionar todo lo que está pasando en el mundo, porque a lo mejor nos dieron un evangelio muy distinto, de que no íbamos a vivir esto, y resulta que las cosas son muy diferentes. Entonces, cuando uno se está enfrentando a una realidad, uno empieza como a cuestionarse, y uno empieza como a confrontarse y a decir: uy, Señor, entonces aquí cómo es la cosa. Porque si el Señor nos manda un mensaje de que estamos no tenemos mucha armonía, o no tenemos mucha cercanía con Él, pues tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando, que era lo que yo les decía, qué es lo que nos está llevando a que nos desviemos del camino del Señor y de la fe que nos va a llevar a la vida eterna. Y fíjese que
analizaba ayer, leía, pensaba, y leyendo la palabra y pensando en esa frase o en ese llamado de atención o en esa prevención o no sé cómo llamarle, ese sueño que Dios le dio a esta persona. ¿Para qué? Para que nosotros miremos cómo vamos a acercarnos más al Señor, cómo nos vamos a acercar a Él, porque es que aquí no hay más nada que hacer, hermano, aquí no hay más nada que hacer. Las autoridades están haciendo lo que quieren, como quieren, y no sabemos qué otras cosas nos van a acontecer, y que lo único que nos va a ayudar a sostenernos y a permanecer es nuestra cercanía con el Señor. Es como esa identidad con Dios. Y en el día de ayer, cuando uno empieza a leer las notificaciones que le llegan a uno en el celular, veía un mensaje que decía el presidente o el primer ministro de Israel, donde se alegraba por el respaldo que tiene por Argentina, y se alegraba su corazón y sentía ese gozo porque sabía que tenía un respaldo y que reconocía la lucha milenaria que ha tenido este país. Y yo me sentía avergonzada, yo me acosté y yo me puse fue a llorar, y yo lloré, yo dije, tengo pena con usted, Señor, tengo pena porque nuestro presidente nos puso en enemistad con usted y somos sus enemigos, Señor. Yo no, pero Él nos representa. Entonces tengo mucha pena, y lloré y le pedí perdón al Señor, y lloré casi toda la tarde en eso, y yo le decía, perdónenos, Señor, porque el que se levanta contra Dios, Él se levanta con nosotros y somos los perdedores. Y yo le decía al Señor, de todas maneras, Señor, Él es la autoridad, Él es el que está ahí, no se sabe qué es lo que digamos, hasta dónde vamos a llegar, pero lo único que le pido yo es, perdónenos porque nuestra autoridad no está haciendo lo correcto, y no está haciendo, y tal vez nosotros, si usted nos manda a decir que estamos lejos, entonces le estamos permitiendo al diablo que avance, le estamos permitiendo al diablo que haga cosas con nuestro país, porque nosotros que tenemos la sartén por el mango, que tenemos el respaldo de nuestra fe en el Señor, tal vez no lo estamos haciendo, y por eso las tinieblas vienen avanzando a pasos agigantados. Y analizaba lo que venimos trabajando en Éxodo 6, del versículo 6 al 7, y dice así: por eso di a los israelitas, yo soy el Dios de Israel. Dice, yo os sacaré de los duros trabajos de Egipto, os libraré de su esclavitud, os redimiré con brazo tenso y juicios solemnes. Yo os haré mi pueblo y seré su Dios. Fíjense que esta palabra es muy interesante, es muy importante, y es lo que nosotros debemos de buscar, nuestra salida, hermano, nuestra liberación, porque si nosotros no nos sometemos al Señor, si nosotros no buscamos el tener ese vínculo con el Señor, seguramente vamos a estar en esclavitud, seguramente vamos a ser esclavos de un sistema, vamos a ser esclavos de una fe diferente a la que nosotros conocemos, que es la que está escrita en la palabra de Dios. Y fíjense que esta palabra, que es lo primero que Dios va a hacer con nosotros. Si nosotros analizamos, como decía Esperancita en la oración, hay revuelo en el mundo, hay inundaciones, hay terremotos, hay plagas, hay hambre, hay guerras, hay rumores de guerra, hay, bueno, todo lo que usted quiera. Pareciera que estuviéramos llegando a Génesis 6, ¿cierto?
donde el Señor tuvo que venir con un diluvio por causa de la maldad y la violencia que había en la tierra. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, violencia. Estamos viendo matazón por todos los lados. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido la dirección con Dios. Y nosotros, los que tenemos la luz, los que tenemos la antorcha, seguramente nuestro aceite ya no tenemos en la lámpara, y por eso nos da igual, porque al final a mí no me han tocado, a mí no me interesa, esos allá que otros peleen y yo me beneficio, porque a veces nosotros, digamos, como no nos toca, no sabemos el dolor que se puede llegar a sentir. Pero fíjese que esta primera acción, que es la que nosotros estamos luchando, es por la que usted y yo debemos de prepararnos para poder ser sacados de unas situaciones y de un sinnúmero de cosas que van a acontecer, y que seguramente nosotros no vamos a tener ni la fuerza, ni el valor, ni la gallardía de dar la vida por el Señor. Porque si ahorita que tenemos la gracia, la hemos dejado a un lado, no nos interesa, nos da igual si oramos, si no oramos, si venimos, si no venimos, si hacemos, nos da igual. Entonces, ¿cómo será cuando las cosas se pongan peor? ¿Cuál será la actitud de nosotros cuando las cosas sean más complicadas? Entonces, fíjese que esta palabra es una de las primeras acciones de Dios. ¿Para con quién? Para aquellos que quieren ser libres, para con aquellos que quieren ser liberados, para con aquellos que queremos ser rescatados. Y dice que esta liberación se da, ¿por qué? Porque han habido corazones, porque de pronto han habido personas que han ido a la presencia de Dios, han clamado, han llorado, se han lamentado, han gemido, que seamos rescatados. ¿Por qué? Porque seguramente todavía nosotros nos estamos moviendo en culturas paganas, en tradiciones, en mandamientos de hombre. Todavía el mundo, sus deseos y sus pasiones todavía nos tienen amarrados y atados. Pero cuando uno se da cuenta de que hay algo en mi vida, hay algo en mi proceder, hay algo con mi ser, y busco la dirección de Dios, pues uno empieza a clamar, ¿cierto? Uno empieza a decirle al Señor: yo no quiero seguir viviendo esta situación, yo no quiero seguir pasando por esta circunstancia, yo no quiero vivir bajo esta esclavitud. Y cuando uno empieza a clamarle, uno empieza a llorarle al Señor, entonces el Señor escucha. Y es cuando el Señor escuchó el clamor del pueblo y mandó a un líder, ¿para qué? Para que rescatara al pueblo. Pero antes de que el Señor nos envíe el líder, antes de que el Señor nos ponga delante la persona que nos va a ayudar con la tarea de ser rescatados, esa persona primero tiene que pasar por un proceso. Esa persona primero tiene que vivir situaciones, circunstancias, afanes, dolor, tristeza, hambruna, enfermedad y cualquier cosa, antes de que vengamos a cumplirle un propósito al Señor. Por eso, esta liberación se dará cuando nosotros hagamos y cumplamos las instrucciones que están en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros queremos, sea en la parte emocional, sea en mi parte espiritual, sea que queremos ser mejores líderes, queremos ser instrumentos del Señor, todo lo encontramos en la Biblia, todo lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él me haga apto, para que Él me haga esa idoneidad para poder ayudar a otros que seguramente no tienen como la gallardía, como el valor, como la situación de poder salir de una situación. A veces solos no podemos, hermano. Necesitamos de alguien. Por eso el Señor dice que es mejor dos que uno. Eso lo dice el Señor en su palabra. A veces nos creemos que porque estamos solos, es que yo vivo solo y soy feliz. No, eso es mentira, porque la Biblia me dice otras cosas diferentes. Siempre necesitamos del apoyo, de la ayuda de alguien. ¿Para qué?
para que me apoye, para que me ayude, para que en algún momento hable lo que yo siento por mí y cumpla como esa función de ayudarme en un momento determinado. Fíjese que leamos lo que dice Romanos 12:2. Dice, para que esta liberación se dé por medio de nuestra obediencia a las instrucciones de Dios para el redimido. Para que nosotros tengamos esa redención, esa libertad de la que nosotros estamos buscando. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense que el Señor, ¿qué nos está diciendo? Que muchos de nosotros hemos menguado en la oración. Muchos de nosotros hemos menguado en nuestra responsabilidad para con Dios. Muchos de nosotros hemos dejado de leer la Escritura. Muchos de nosotros hemos dejado de congregarnos. Muchos de nosotros nos hemos alejado y nos hemos dejado enfriar por las situaciones que sean. Pero fíjese que el apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo? Mientras nosotros no le permitamos que Dios transforme mi forma de pensar, no hay poder que nosotros tengamos una actitud diferente hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque está predominando en nosotros costumbre de hombres, preocupación del mundo, situaciones financieras, situaciones con mi pareja o cualquiera que sea la raíz o el problema que en este momento nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo tan duro, tan fuerte, que estamos más embelesados viendo el problema, viendo la costumbre, viendo la situación, que realmente buscar al Señor. Para que sea Él quien me ayude a resolver o me ayude a quitarme esa atadura y yo pueda seguir en el camino de la fe. Por eso dice el Señor que mientras no cambiemos mi forma de pensar, no podemos alcanzar lo que Dios está buscando. Si yo sé que tener un paganismo o tener una obra de la carne, yo sé que es malo, pero yo lo sigo practicando, ¿quién tiene la culpa? Yo. ¿Por qué no queremos hacerlo? Bueno, porque su forma, su estilo representa una obra de su carne, representa algo que usted tiene, pero que no le estamos dándole la oportunidad a Dios de sacar eso para que Dios pueda traer algo mejor. Porque los cambios cuestan, hermano. Los cambios cuestan. Cuando uno lo lleva de un sitio, de un lugar, de un puesto a otro, esa persona llega a ese cargo, a ese puesto con miedo, con temor. ¿Será que puedo? ¿Será que soy capaz? ¿Será que le caeré bien a mi nuevo jefe? ¿Será que? Y empezamos ¿a qué? A desarrollar nuestra función, pero bajo una presión, bajo miedo, bajo temores, bajo angustias. Y a lo mejor nos rendiremos en las primeras de cambio. Uy, no, es que me costó y no queremos esforzarnos. ¿Por qué? Porque ya entramos con algo que se llama temor. Porque ya me invadió a mí algo que se llama el miedo. Y entonces ya pierdo como esa seguridad que tengo en el conocimiento y la experiencia que he adquirido por un tiempo. ¿Por qué? Porque estoy en algo nuevo. ¿Y cómo usted va a cambiar? En la medida que usted avanza, usted lo practica, usted lo hace, aprende el modo, la manera, cómo se hace este informe, cómo se hace aquí, cómo se hace allá, y de pronto usted tiene que volver a decir, yo no me acuerdo, y que me da pena volver a preguntar, y entonces usted empieza, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, empieza un sinnúmero de cosas en la vida de uno. ¿Por qué? Porque nos da temor el cambio. Nos da temor la transformación que Dios quiere. Y por eso permanecemos ahí. No, pues yo sigo aquí, con mi avena y con mi pitillo, aquí esperando a ver que el Señor haga y yo aquí me beneficio.
Entonces, fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es, dejémonos moldear por el Señor. Ya el Señor nos envió un mensaje, que estamos fríos con Él, que hemos abandonado la causa del Señor en muchas cosas, porque hay otras cosas que le hemos dado mayor importancia que prestarle atención al Señor y su palabra. Dice, analicemos cuál es el proceso de libertad o remisión para el esclavo que pidió por su libertad. Fíjese, el pueblo duró muchos años pidiendo libertad. El pueblo duró muchos años pidiendo que el Señor los liberara, que los sacara de la esclavitud, que los dejaran de maltratar, de afligir, de perseguir. Y Dios escuchó. Y uno dice, Dios mío, 400 años, ¿y usted dónde estaba? ¿Y usted qué hacía cuando la gente? ¿Y usted dónde, Señor? Usted es un indolente, puede pensar uno, ¿cierto? Uy, Señor, ¿cómo así 400 años usted viendo un pueblo que gime? Que, por ejemplo, la situación de Cuba. 70 años viviendo en unas situaciones tan precarias. Pero no coge como esa cosa de que me voy a levantar, pero ¿qué? Por temor a la vida, por temor a alguna situación. Porque ¿qué hace uno? Pues termina con la vida de esa persona, y entonces siembran el miedo y el temor, y la gente se queda quieta, y los que están arriba viven bien, comen bien, tienen casa, carro y beca, pero el pueblo es el que está sufriendo. Entonces fíjese que aquí el Señor dice, tal vez nosotros todavía tenemos una esclavitud, todavía estamos atados a algo. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a decir, yo quiero liberarme de esto, Señor. Quiero rescatarme de esto. A mí el mundo no me ofrece nada bueno. A mí la moda no me sale nada bueno. Yo lo que quiero es mantener un vínculo con el Señor y que cada día podamos tener más cerquita y podamos ser más audibles, escuchar la voz del Señor. Fíjese que dice que lo primero, cuando el Señor va a traer una libertad o una remisión para aquel que pidió su libertad, lo primero que va a hacer, dice, es la elección de un líder formado. Dice que ha sido pasado por fuego, por un desierto, circunstancias difíciles para obrar en el nombre del Eterno y llevarlo a la vida eterna o al reino de los cielos. Esa persona, la cual el Señor ha elegido y ha puesto, es porque esa persona ha vivido situaciones, ha pasado circunstancias, y Dios sabe que esa persona puede ayudar a otros que a lo mejor estamos viviendo la misma situación. Y dice el Señor que Él va a elegir. La palabra del Señor, lo que les decía al principio, Dios no nos deja solos, siempre nos va a poner una persona que nos acompañe, que nos ayude en un proceso duro, en un proceso fuerte, en un proceso de enfermedad, en un proceso de desilusión, en un proceso económico. Siempre vamos a tener la ayuda de alguien, siempre vamos a tener el respaldo de alguien. Y dice en Éxodo 12:1, y mira aquí todo lo que vamos a analizar, lo que me enseñó esta mañana el Señor. Lo primero es que Dios elige un líder que ha sido formado. Éxodo 12:1 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo. ¿A quién el Señor les habló? A dos, ¿cierto? Le habló a Moisés y luego le dio a Aarón, pero ¿cuándo le dio su compañía? Cuando Moisés había terminado su proceso. Cuando Moisés había vivido 40 años en el desierto, aprendiendo a ser manso, aprendiendo a controlar su temperamento y su carácter, aprendiendo a un arte como era pastorear unas ovejas, porque él vivía en el palacio. Él tendría de pronto personas que le sirvieran. Él tenía los mejores alimentos, los mejores vestidos, dormía de pronto en una excelente cama. A lo mejor tuvo muchas mujeres,
Pero aquí el Señor, después de que llegó ya el clamor del pueblo de Dios a los oídos del Señor, entonces Él llama a Moisés, cuando ya sabe que es el tiempo, cuando ya sabe que es el momento, y le da unas instrucciones y le dice qué es lo que Él, para qué Él les está llamado, cuál es el propósito que Dios tiene con Él. Y nosotros sabemos que Moisés puso objeciones, ¿cierto? Yo no sé hablar, yo soy tardo para el habla, ¿por qué no manda a otro? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Acaso no conozco a su hermano Aarón? Pues él es el que va a hablar por usted. Yo le digo a usted, usted le dice a Aarón y Aarón va a ser la trompeta, Aarón va a ser el que va a dar el mensaje. Y por eso dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Fíjese, ¿en dónde los encontró? En el mundo, en Egipto, los encontró allá. ¿En dónde nos encontró a nosotros el Señor? En Egipto, en el mundo, en medio de situaciones, viviendo circunstancias, pasando por cualquiera de las circunstancias que nosotros viviésemos en el mundo. Y dice el Señor, dice, tenemos dos elegidos, Moisés, cuyo nombre es sacado, rescatado y legislador. O sea, Dios no se equivoca cuando elige a alguien, porque su nombre es la característica de lo que Dios va a hacer. Es la característica de lo que Él iba a hacer. Moisés fue rescatado, Moisés fue sacado, Moisés fue legislado. ¿Por quién? Por Egipto. Conocía sus reglas, conocía sus normas. Y por eso el Señor le llamó a él. ¿Por qué? Porque su nombre hace que honor a lo que él iba a hacer. Su nombre iba a ¿qué? A dar un respaldo de lo que él mismo había vivido. Así como una egipcia, además el nombre no se lo puso Dios, se lo puso la egipcia. Porque si usted lee, la egipcia, la que lo salvó fue la que le puso el nombre, no fue el Señor. Pero no se equivocó, porque Dios también puede utilizar al del mundo para que nos hable a nosotros, para que también cumpla un rol con nosotros. Y aquí dice que la palabra Moisés es sacado, rescatado y legislador. Y la palabra Aarón pues no tiene ningún significado. Lo puse a buscarlo, pero es incierto. Pero sí cumplía una función, profeta, porque él era el que iba a hablar, que era lo que Dios iba a hacer. Por eso dice Aarón el profeta. Entonces eso es lo que significa. Y dice, fueron elegidos para realizar el proceso de liberación y confrontarse con el faraón. Dios le decía a Moisés qué era lo que iba a hacer y decía, dígale a Aarón tal cosa, dígale a Aarón que haga esto. Dígale a Aarón que es así. Pero ¿quién era el líder? Moisés. Porque Dios al que elige lo respalda, le da su reconocimiento. Y si se equivoca, pues le puede pasar lo que le pasó a Moisés. No lo dejó entrar a la tierra prometida. ¿Ya? Por eso es importante. Ahora fíjense que el Señor dice que en este momento Moisés es el instrumento, Moisés es la copa que recibe las instrucciones para la liberación del pueblo de Dios. Dios es el que le dice a Moisés qué es lo que va a hacer. Le dice la condición del pueblo y le dice qué es lo que va a hacer. Y simplemente le dice que con lo que tiene en su mano, con eso es que Dios va a obrar. Así nosotros le pongamos objeciones, así nosotros le digamos al Señor que no puedo, así nosotros le digamos al Señor que no estoy en esto, así lo que usted le quiera decir, si Dios lo eligió, Dios lo respaldará. Si Dios lo llamó, Dios le dará. Si Dios tiene un propósito, Dios lo cumplirá. Y dice la palabra del Señor que Moisés fue la copa o es el instrumento que el Señor eligió. ¿Para qué? Para poderle dar las instrucciones. Dios le dio las instrucciones a Moisés. Ahora,
Fíjese que recordemos lo que dice que la palabra copa tiene un significado muy importante para el proceso de la liberación del pueblo. ¿Qué significa la copa? Repasemos y miremos todo lo que está diciendo el Señor. Recuerde que la Biblia y que todo lo que nosotros leemos en la palabra, la gran mayoría son cosas figurativas, un lenguaje figurado. Ahora, ¿qué es la copa? Que es la persona, que es el instrumento, que es cada uno de nosotros, de lo que de acuerdo al propósito del Señor, Dios nos va a dar instrucciones. Dios nos va a dar y nos va a decir cómo, qué, cuándo, para qué nosotros vamos a ser usados. ¿Por qué el motivo de esta situación? ¿Por qué el motivo de esta circunstancia? ¿Para qué? Para que nosotros nos encasillemos dentro de los parámetros de Dios. Dice, la copa es la persona elegida para pasar o vivir un proceso de sufrimiento para obtener una santidad y luego ser usada por Dios con el fin de liberar o rescatar a una persona que ha solicitado. Entonces, fíjese, nosotros, cada uno de nosotros, y más adelante usted va a entender por qué la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros, a nivel personal, a nivel de familia, en la parte financiera, en la parte de pronto de pareja, qué es lo que Dios está buscando, qué es lo que Dios quiere. Por eso dice que la copa es una persona que ha sido elegida. ¿Para qué? Para ser procesada, para darle unas instrucciones, para darle una serie de cosas para que nosotros primero seamos liberados, seamos rescatados, seamos y que de pronto no nos pase como aquella parte de la escritura cuando fueron, el mago Simón fue a hacer la liberación con aquel espíritu inmundo y dijo, a Pablo yo conozco, a Jesús también, ¿y ustedes quiénes son? Fíjese que a pesar de que fue a hacer una liberación no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque la condición de él no era para eso. Entonces nosotros, Dios es el que nos va a decir qué es lo que nosotros vamos a hacer, cuál es el propósito, cuáles son las herramientas, cuál es la palabra que tiene que salir de mi boca, cuál es ese camino que yo debo direccionar, cuál es esa forma o esa manera de cómo yo enfrentarme a una situación para poder ayudar a otros. Dice el Señor que primero yo tengo que ser formado. Y yo me puse a pensar y me puse a analizar, yo decía, bueno, empieza uno a pensar, ¿no? Todo lo que uno ha vivido, todo lo que uno ha pasado, las desilusiones, las decepciones, bueno, la mala fama, bueno, todo lo que se ha levantado alrededor de uno, ¿ya? Las situaciones que uno ha tenido que vivir, la pérdida de pronto de mi esposo, la pérdida de mi papá, las situaciones económicas, bueno, todo ese sinnúmero de cosas que uno ha tenido que vivir, pero eso nos ha llevado a ¿qué? A fortalecernos en el Señor, a fortalecernos en Él. Y era lo que yo le decía hace unos días a mi hija, y le decía, cada situación que nosotros vivimos nos tiene que ayudar a fortalecernos. Y esa situación que está viviendo tiene que madurarla. Recuerde que nosotros no fuimos formados y nosotros no nos movimos en la opulencia. Nosotros vivimos siempre menos de la raya. Pasamos muchas situaciones, pasamos muchas circunstancias. Por eso no estamos acostumbrados a vivir así y Dios tiene que llevarle, tiene que formarla. ¿Por qué? Porque no ponga sus ojos así, no crea que las cosas son asadas. No, nosotros fuimos formados muy duro con el Señor. Y lo que usted, lo que es Cristian, lo que es Yuyu, lo que es Estefanía, lo que es Yuyu, lo que ustedes son, es porque fue a pulso, fue con muchas dificultades, fue con mucho lloro, fue con mucho lamento. Por eso nosotros no vivimos en opulencia. Por eso nos tiene que llevar a depender de Dios.
a buscar de Dios. Y si las situaciones son de ese tamaño, entonces arrodíllese y dile al Señor, Él es su papá, Él es su proveedor, Él es su Señor, y Dios la levantará. Porque uno tiene que ser sincero. Y yo no voy a darle a mi hijo lo que yo no tengo. Y no voy a decirle cosas cuando no es así. Entonces, fíjese que aquí, ¿qué le estaba diciendo? Recuerde cómo fuimos formados. Todas las situaciones que vivimos. Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo, ahora Dios le va a dar a usted una buena oportunidad. Pero que porque Dios le dé una buena oportunidad, no se olvide. Tenemos que siempre tener en cuenta de que su proveedor es Dios. Su papá es Dios. No confíe en el hombre, porque el Señor dice, maldito el que confía en el hombre. Ponga su confianza en Dios. Espere de Dios. Porque el hombre en cualquier momento, como decía mi esposo, la marrana tuerce el rabo y sale y se va y le da una patada a todo y sale y se va. Y yo le decía a mi hija, ponga su confianza en el Señor. Confíe en Dios. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, pues Dios obrará, Dios hará y nos enseñará las mejores cosas. Entonces, fíjense que ese es el propósito del sufrimiento, de que nosotros miremos, de que analicemos, de que cada situación, cada circunstancia, cada vivencia me tiene que llevar a acercarme a Dios. Me tiene que llevar a mí a poner mis ojos en Él. No en la situación económica, no en un hombre, no en una mujer. Porque cuando se es así que dice el Señor, cuídate. Porque esa persona me puede sacar del camino. Porque esa persona me puede llevar a la lona, me puede llevar a que no continúe con el Señor. Por eso el Señor lo dice en su palabra. Dice el Señor, el propósito del sufrimiento es buscar. ¿Qué es lo que el Señor buscó? Yo lo digo por mí, yo pensé muchas veces, Dios mío, y esto, y cómo esto, y cómo aquello, y cómo... Pero uno dice, bueno, por la misericordia y por la bondad de Dios es que nos fuimos consumidos y aquí vamos, ¿ya? Pero, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo sufrimos? Una enfermedad, una dolencia, una decepción, una desilusión, bueno, lo que usted esté viviendo. ¿Qué es lo que Dios está buscando con eso? Que usted tenga una unión y una permanencia con Él. Que esa situación que usted está viviendo la lleve a ¿qué? A buscar más de Dios. Que ese aguijón nos tenga que llevar a buscar a Dios. Nos tenga que llevar a arrodillarnos y a decir, ayúdeme en esto. Y no decir, como usted no me sana, pues me largo por aquí y me devuelvo al mundo. Entonces voy a hacer de mi vida lo que yo quiera, porque si estando en santidad y no haciendo nada, mire cómo estoy, pues mejor me voy para el mundo. Aquí lo que el Señor está diciendo es, quiero tener una unión con usted. Y la base es esa situación que usted está viviendo. Esa circunstancia que usted está viviendo, esa problemática es búsqueme, porque en Él y de Él vienen todas las cosas. Viene la sanidad, viene la restauración, viene el levantarnos, viene lo mejor de Dios para nosotros. Por eso aquí el Señor dice, el propósito del sufrimiento es buscar la unión o una permanencia entre Dios y aquel que va a ser liberado mediante la obra del Mesías. Hay una libertad, hermano. El Señor nos da la libre opción de entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Por eso aquí el Señor está diciendo, busque la unión. No lo dijo Jesús, leamos lo que dice Juan 15:4, por favor. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Fíjese que la palabra copa
dentro de sus significados, sí, es junto a mí, mantenernos juntos. Por eso aquí el Señor está diciendo, permanezca en mí. Si no estamos con el Señor, pues no vamos a dar fruto, no vamos a salir de las situaciones en que estamos, vamos a tocar fondo y vamos a apartarnos, alejarnos, y ya las cosas que hacemos son más para el hombre que para Dios. Pasamos más tiempo viendo tele, que yo no está mal, porque eso no, desde que usted sepa qué es lo que está viendo, o pasamos más tiempo chismeando, o le dedico tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Soy yo, pero el Señor le está diciendo, es usted la que tiene que buscarme, es usted, somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él. Él no necesita de nosotros, Él lo tiene todo, porque todo es de Él. Somos nosotros los que necesitamos del Eterno, somos nosotros que necesitamos de Jesús, somos nosotros que necesitamos de nuestra permanencia, porque Él dice que si permanecemos con Él, vamos a tener fruto. Y dice el Señor, dice, solitos no podemos hacer nada. Por eso Él dice acá, no puede, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted solito no puede hacer nada. Solito usted no podrá darse calor. Solito usted no podrá, que está enfermo y quien le larga a usted un vaso con agua, le tocará en 4 patas, de pronto si la fuerza y el valor le da, si no, quédese ahí hasta cuando usted mire para arriba como el rey Nabucodonosor y reconoció que todo lo que había en la tierra era de Dios. Y por eso aquí el Señor dice, si no permanece en la vida, si no permanecemos con el Señor, hermano, no tenemos nada que hacer. Todas las tenemos perdida. Por eso el Señor nos mandó el mensaje, que hemos perdido permanencia, hemos perdido con el Señor cercanía. Hemos perdido, ¿por qué? Porque estamos más engalletados con las cosas que estamos viendo. En vez de poder decir, Señor, ¿y aquí cómo hago? Señor, y ayúdeme acá. ¿Cómo resuelvo este problema? No, es que tengo que hacer, entonces me voy para allá y me voy para acá. ¿Y dónde está el Señor? Y dice el Señor, dice, así tampoco ustedes, si vosotros no permanecéis en mí. O sea, sí, tenemos que empezar a decirle al Señor, quiero volver otra vez, Señor. Quiero volver a mi primer amor. Quiero volver a ese tiempo de oración, de que usted luchó contra su misma papá, usted hizo cosas por irse a una reunión, usted aguantó maltratos, ultrajes, golpes, por irse a buscar del Señor. Y hoy en día no, tenemos la libertad de hacerlo y no lo hacemos. No lo hacemos. Ahora que tenemos la libertad, que ya de pronto no hay un padre, no hay un esposo que se oponga, no hay un hermano, no, como ya tengo la libertad, entonces cuando tenemos la libertad, nos desplayamos y perdemos todo contacto con el Señor. Eso cuando quiera yo lo retomo. Eso lo dice usted, pero el diablo sí está trabajando, hermano. Y dice el Señor en 1 de Juan 2:28. 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que nos está diciendo aquí el Señor. Y a mí eso, el sueño que Dios le dio a esta persona, a mí sí me dejó inquieta. A mí sí me dejó sin piso, porque aquí el Señor le está diciendo, permanezca en Él. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, ¿qué dice? No sea que nosotros no nos vayamos con Él. Que en vez de irnos para el reino, nos vamos para el infierno. Por eso aquí el Señor está diciendo, hey, permanezcan unidos. Venga, permanezca conmigo. ¿Y cómo permanezco yo unido? A través de la Escritura, a través de la palabra, a través de las alabanzas,
a través de escuchar los devocionales, leer la escritura, sentarse a estudiar una palabra en particular en la Biblia. Dedíquele tiempo al Señor, hermano. Hace tiempo allá en su cuarto, cerrada, como dice el Señor, enciérrese en su cuarto y póngase a estudiar. Si usted no tiene responsabilidades, ¿cierto? Pues si usted tiene chinitos, no, eso sí le toca, cuide ahí sus chinitos. Si tiene una esposa, bueno, sabe que el Señor entiende que la esposa lo primero que tiene es que tener cuidado de su marido, pero las solteras nos exigen todo el tiempo para Dios. Y eso lo dice la Escritura. Entonces, fíjese lo que nos está diciendo aquí el Señor. Ahora, fíjese que esta palabra, que es la palabra permanencia, que hace referencia a la copa, y que la copa tiene una gematría del número 8. Y el número 8 dice que hace referencia a un nuevo tiempo, un nuevo estilo de vida, el principio o el comienzo de algo. Cuando el pueblo del Señor durante 400 años duró clamando, gimiendo, lamentándose, pidiendo, suplicando, rogando para que se le quitara la esclavitud. ¿Qué hizo el Señor cuando se cumplió la palabra que le dio a Abraham? El Señor empezó a actuar. Y Él fue específico. Por eso eligió a Moisés. Por eso eligió uno que había vivido una situación de haber estado en las aguas. De haber estado allí en las aguas. Que fue rescatado por una mujer que vivió en Egipto. Y dice el Señor que cuando ya vino el tiempo, cuando ya el Señor dice, bueno, ya le he oído mucho su clamor, ya sé que su corazón ha sido sanado, ya sé que su situación realmente es para mí. Usted quiere un cambio porque usted me quiere servir. Usted quiere un cambio porque usted quiere ser pueblo. Usted quiere un cambio porque usted se aburrió del mundo, porque se aburrió de la situación que usted está viviendo y que usted dice, ay, a mí eso ya ni me llama la atención, ¿cierto? Entonces, cuando ya esa situación no es importante y no es rey en mi vida, entonces Dios, ¿qué dice? Vamos a cambiar. Vamos a empezar un proceso. Para ello yo necesito traer a alguien que le ayude, que la instruya, que la forme, que la soporte en el momento en que yo empiece a actuar en usted. Porque cuando Dios empieza a actuar en nosotros, nosotros tambaleamos. Tambalea mi fe, tambalean mis cosas, porque yo digo, pero es que allá, pero es que aquí, allá tengo esto, y aquí no veo nada, Señor. Allá yo estoy viendo que sí, que tengo esto, pero aquí, Señor, no veo nada. Estoy en la oscuridad, estoy en la nebulosa, estoy en tinieblas. ¿Por qué? Porque usted no está viendo nada. Pero dice aquí que lo que el Señor empieza, que me llamaba la atención era el número 8, que es, empieza un nuevo tiempo, empieza un nuevo cambio, empieza un nuevo estilo de vida. Porque si a mí me gustaba fumar, entonces yo le dije al Señor, yo no quiero fumar, porque es que yo comprendí que yo soy templo del Señor. Y si yo fumo, entonces a mí Dios me mostró que había alguien dentro de mí que tosía y que se ahogaba. Entonces yo dije, yo tengo que dejar de fumar porque yo estoy ahogando la presencia de Dios. Yo tengo que dejar de fumar porque yo no estoy dejando que el Señor viva con libertad dentro de mi ser. Y por eso yo le dije al Señor, yo quiero dejar, ayúdeme, porque llevaba 14 años fumando. Por eso aquí el Señor empezó a hacer la tarea. Y dice,
Lo primero, aquí según el proceso que tiene el Señor, que es muy bonito, hermano, muy bonito este proceso y fácil si usted lo quiere hacer. Lo primero es lo que dice Éxodo 12:2. Lo primero que Dios va a hacer para cuando usted ha clamado y quiere un cambio de vida, de pensamiento, de estilo de vida, aquí el Señor le dice qué es lo que usted tiene que hacer. Éxodo 12:2 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Qué es lo que el Señor va a cambiar? Los tiempos, ¿cierto? El tiempo. O sea, ya usted venía en este tiempo cumpliendo esto, haciendo aquello, y yo vengo a decir, desde hoy vamos a empezar a cambiar. Desde este día vamos a empezar a cambiar. Tal vez nosotros en una época atrás celebrábamos las Navidades. Cuando nos enseñaron eso fue un golpe bajo, porque nosotros estábamos muy arraigados a la tradición. Nosotros estábamos muy metidos en la tradición. Pero cuando ya el Señor nos habló y nos dijo que eso no era de Él, y que eso era pagano, y que eso no tenía nada que ver con Él, y uno dice, uy, pero ¿cómo así? Entonces empieza uno a buscar el argumento. Pero es una tradición, pero lleva tantos años, pero es que lo hacen los demás, pero es que, ¿por qué? Porque yo no quiero cortar, porque no quiero cortar mi cordón umbilical con esa situación, porque empezamos a pensar muchas cosas, la comida, la pólvora, la ropa, los zapatos, no. Y el Señor dice, desde este momento yo voy a empezar a hacer en usted. El tiempo va a ser diferente. Por eso nosotros pasa Navidad y a mí me fastidia todo ese montón de cosas. Me molesta. O sea que la gente se vuelve como loca. Y dice que lo primero que el Señor dice, hace un cambio en su calendario. Hace un cambio de calendario. Y dice el Señor, será el principio, es decir, vamos a darle un vuelco a esa tradición. Vamos a cambiar esa situación que la tiene usted atada, que nos tiene amarrados, que nos tiene convencidos, que nos tiene ahí anquilosados y que nosotros vamos caminando como si nada, creyendo que estamos haciendo las cosas bien cuando las estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué dice el Señor? Vamos a hacer un principio y empezamos por el tiempo. Vamos a cambiar el calendario. Vamos a cambiar. Y usted dice, es que yo recuerdo cada no sé qué. Mire, yo, mi hermana, tengo una hermana, y a mí me da risa, porque ella tiene una mente prodigiosa. Y ella es de la que dice, sí, ese evento de la casa, ahí estuvo fulano, sutano, es el primero a las 12 en punto, usted estaba vestida verde, roja, no sé qué, y yo decía, miércoles. Pero ella se lo dice así todo. Y yo, a duras penas, yo estaba ahí, a duras penas me acuerdo, porque yo no tengo eso. Sí, yo ni me acuerdo si estaba ahí o no. Pero ella sí, eso cuando empiezan a hablar ahí en el WhatsApp, ella dice, sí, es que eso fue el 3 de mayo de 1900, no sé qué, estaba fulano, mi papá, mi mamá, fulano, sutano, mengano, no sé qué. Y todos dicen, uy, pero qué computadora, qué memoria. Y yo digo, no me acuerdo de nada. ¿De qué es lo que va a hacer el Señor? Que ese recuerdo, ese tiempo en el que nosotros vivimos una situación, en el que nosotros pasamos y que usted de pronto, ¿qué la tiene? Centrada en eso. Usted la tiene sentada en ese evento, en esa desilusión, en esa amargura, en ese odio, en esa circunstancia. Usted está sentada sobre ese tiempo. Y cada vez que llega ese momento, usted se acuerda. Usted se acuerda.
¿Y qué le dice qué va a decir el Señor? Vamos a cambiar ese pensamiento. Vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque no quiero que siga pensando en eso. Porque ahí todavía hay una herida. Entonces, vamos a sanarlo. Entonces, ese día haga algo diferente que a usted le ayude a sacar eso para que usted traiga lo nuevo. Pero si nosotros somos de esos que nos sentamos a hablar con la gente y usted se acuerda, no, pero es que imagine, y usted, dele, mascando el chicle, lleva 30 años mascando el mismo chicle, con la misma situación, con la misma problemática. Y eso no nos deja avanzar, hermano. Eso no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque Dios quiere decirle, yo quiero un cambio de su calendario. Por eso el Señor que le dijo a ellos, dice, este mes o será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Ahora, usted puede decir, yo decía esta mañana, sí, nosotros ahorita decimos 2 años antes de pandemia, 3 meses después de pandemia. ¿Por qué? Porque ahora hay una base, y es la pandemia. ¿Cierto? No, es que la pandemia, y cuando uno, y es que la pandemia, y es que la pandemia, y es que la pandemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese evento marcó una pauta en el mundo, así como se habla de antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Entonces, por eso aquí el Señor dice, vamos a cambiar esas fechas que son duras, que son difíciles, que son complicadas, por algo espectacular para el Señor. Pero nos corresponde a nosotros. El que usted se quite esa situación. Ay, pero yo me acuerdo, que ahora me voy a olvidar cuando se murió su mamá. ¿Sí? No la podemos traer. Amén, porque está reposando, está guardado, y en el día postrero nos encontraremos con ellos. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos la muerte de ese ser querido y nos ponemos a llorar? Y viene tristeza, y viene nostalgia, y viene lloro, y duramos unos días con depresión. ¿Quién sabe por qué estoy como deprimida? Como que no quiero nada. Pues claro, porque hubo un evento que la llevó a usted, ¡pum!, la bajó. Entonces fíjese que el Señor que le está diciendo, cambie, déjelo allá. Porque son situaciones que nos van a tener en una circunstancia que Dios no quiere. Porque cuando yo lloro con una situación es porque usted no ha sido sanada. Y Dios quiere que su corazón, que su vida haya sanidad, independiente de todas las situaciones que usted haya vivido. Independiente de todas las circunstancias. Porque es la voluntad de Dios. Y si yo acepto la voluntad de Dios, entonces yo tengo que dejarle que Dios me transforme. En ese día de que ya no están con nosotros, ahora ellos están allá en un sitio mejor que nosotros. No se están dando cuenta de todo lo que está pasando acá. Dios se los llevó allá a un sitio donde en su tiempo resucitará. Y a lo mejor ellos están felices y nosotros aquí en situaciones o en circunstancias. Dice, ahora, si el Señor dice, voy a empezar a cambiar el tiempo, o sea, ese momento, ese mes, esa situación que nos trajo a nosotros un dolor, que nos trajo a nosotros una situación, que nos trajo a nosotros una circunstancia, ahora ¿qué dice? Dice, ahora le voy a dar unas responsabilidades, y es las responsabilidades que tenemos nosotros que vamos a ser liberados de una situación. Y eso lo encontramos en Éxodo 12:3. Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, miren lo que dice acá, tan interesante, hermano. Dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Cuando yo leía esto, yo decía, uy, Señor, esto aquí es supremamente importante. Supremamente importante lo que el Señor está diciendo acá. Y dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10, es decir,
hay una fecha determinada, ¿cierto? Hay un número, es el número 10, ¿cierto? Es el número 10. Dice, de este mes, tómese cada uno un cordero. ¿Qué representa el número 10? El número 10 dice que representa la perfección en el orden divino. Es una perfección, o sea, Dios quiere empezar a perfeccionar. Pero el número, esa perfección, esa santidad, se da ¿con qué? Porque tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para con Dios. Si Dios me va a cambiar una fecha, un evento, una situación que me trajo dolor, que me trajo angustia, que me trajo afán y que me va a dar un vuelco en eso, porque le va a decir, esto es lo que usted tiene que hacer. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que el día 10 representa la perfección del orden divino. Este orden divino nos implica la responsabilidad por parte del hombre hacia Dios en la obediencia a las instrucciones dadas para nuestra liberación en la esclavitud. Ahora, el Señor dice, el día 10, ¿qué es lo que tiene que hacerse el número 10? Dice el Señor, dice, tómese cada uno un cordero. Fíjese aquí lo que el Señor está diciendo, y permítame terminar este versículo. La Biblia, el Señor está diciendo, hay una familia, y esa familia consta, por ejemplo la mía, consta de 4 personas. Está Cristian, Yuyu, Estefanía, Dara, bueno, y Norita. Somos 5, ¿ya? Dice, esa es mi familia, ese es mi núcleo familiar. Cada uno, dice, cada uno de ellos debe tomar un cordero. Dice, cada uno debe tomar. Y yo decía, pero ¿cómo así que uno? Pero al final usted dice que es uno por familia. No entiendo esa parte ahí, Señor. Entonces, ¿qué era lo que el Señor, o qué es lo que el Señor nos quiere explicar? Lo que el Señor nos quiere explicar es que el cordero es la fe que debe tener cada uno de los integrantes de la familia en el Señor. Y que esa fe debe ser única en el Cordero de Dios. Es decir, yo tengo fe en el Señor. Norita tiene fe en el Señor. Cristian tiene su cordero, tiene su fe en el cordero. Yuyu, Estefanía y Dara confían en el Señor. Cada uno tiene su fe, pero es un solo cordero, porque cada uno la fe es solo en el Mesías. ¿Sí me hago entender? Ahora, si hay una familia, que en esa familia, vamos a decir algo, son 5 y 2 son creyentes en el Cordero y los otros 2 no, o los otros 3 no. ¿Qué debe hacer? Los 2 creyentes, ponerse a pelear con otros, no. Aquí lo que el Señor dice que debe nuestro testimonio, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, tiene que llevar a que esos 3 que no tienen al Cordero, que no tienen al Señor, la fe en el Cordero, para que toda la familia entre en el plan de salvación. Por eso dice, cada uno debe creer en el Señor, cada uno debe comer del pan, cada uno debe de beber de su sangre, cada uno debe hacer lo suyo, pero toda la familia debe creer en uno solo, y es el Cordero de Dios. Y es en Jesús. Por eso en nuestra forma, en nuestra manera, llevamos a que toda la familia entre en ese conocimiento y en esa fe con el Señor. Por eso dice, cada uno crea en el Señor. Pero esa fe debe basarse en toda la familia, pero solo en el nombre del Señor. ¿Se me haga entender? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esa manera es como toda mi familia va a ser salva. Es como esa familia, toda la familia, que cada uno tiene la fe en el Señor y que al final todos creemos en el mismo Jesús, en el mismo Redentor. Luego, toda la familia es salva. Como lo de Hechos de los Apóstoles, cuando llamaron a Pedro,
Pedro les habló y dice que toda su familia creyeron, fueron bautizados y fueron salvos. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Por eso tiene que cambiar los tiempos. Por eso tiene que cambiar esas fechas que son difíciles, que son duras, que me tienen a mí atada. ¿Por qué? En algo diferente en las cosas de Dios, en algo distinto. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que el Señor está buscando. Eso es la forma y la manera como a mí el Señor empieza a rescatarme, como a mí el Señor empieza a quitarme lo que yo traigo del mundo, que me afecta, que me duele, que me hacen un montón de cosas. Ahora yo conozco al Señor. Y es lo que el Señor está diciendo, tú y tu casa serán salvos. Pero por eso, porque cada uno de nosotros creemos en el Cordero. Y luego toda la familia que va entrando va creyendo en el mismo Cordero, la misma fe, la misma palabra, las mismas acciones y todo lo que Dios va haciendo. Para que toda mi casa sea lo que dice aquí, un Cordero por familia. ¿Sí me hago entender ahí? Bien, vamos a dejarlo ahí por el tiempo y después continuamos, porque es que esta forma como el Señor nos va a llevar para que nosotros nos acerquemos al Señor, para que nosotros ya no recordemos tanto esas fechas que traen nostalgia, dolor y tristeza, sino que esa fecha, digamos, allá está con el Señor y me voy a gozar y me voy a tener una actitud diferente. ¿Para qué? Para que yo no tenga dolor y tristeza. Orémosle al Señor y pidámosle a ese Cordero, a esa fe que nosotros tenemos en Él, esa fe depositada en su obra, que nos liberó, que nos rescató. Señor, cambia este calendario, cambia los tiempos de mi vida, Señor, porque seguramente nos aproximamos a tiempos en donde va a haber unas situaciones, unos eventos, unos cumplimientos, y seguramente ese día vamos a llorar, vamos a entristecernos, vamos a compungirnos, vamos a pensar un sinnúmero de cosas. Pero Señor, tú cambiaste el tiempo para los hebreos, le diste un nuevo tiempo para ellos de libertad. Hoy nosotros podemos decir y recordar cuando nosotros recibimos al Señor. El mundo habla después de pandemia, antes de Cristo, después de Cristo, antes de mi accidente, después de mi accidente, pero que ahora, Señor, tengamos la oportunidad de decir, este es mi nuevo tiempo con el Señor. Este es mi nuevo tiempo. Ha sido un día, el Señor estableció el número 10, porque el número 10 no es tanto que sea un día en especial, sino representa una responsabilidad que tenemos de cambiar, una responsabilidad que tenemos los seres humanos hacia Dios, de empezar a buscar ese cambio, de empezar a liberarnos, a sacarnos, a olvidar, Señor, a dejar a un lado la tristeza, el lloro y el lamento y entrar realmente a conocer las bondades de un Dios soberano. Tal vez tenemos muchas cosas en nuestro corazón, vivencias, desilusiones, decepciones, enfermedades. Buscamos a Dios y no lo encontramos y eso nos ha traído un sinnúmero de emociones contrarias a lo que realmente creíamos en el Señor. Señor, hoy queremos tomar cada uno de nosotros nuestro Cordero. Tú dices, tómese cada uno el Cordero. Y hoy queremos tomar ese Cordero que dio su vida, ese Cordero que derramó su sangre, ese Cordero que puso su sangre en los dos postes, Señor, en los postes de mi puerta y en los postes de mi corazón. Ese Cordero que va a ser el elemento, va a ser el recurso para que toda mi casa entre en el plan de salvación. Toda mi casa
sean salvos. Porque es un solo Cordero, es uno solo, porque Él fue el único que dio la vida por nosotros. Fue el único que derramó sangre por nosotros. Fue el único que bebió la copa. Fue el único que resucitó de entre los muertos. Y que ahora quiere que nosotros tengamos un tiempo nuevo de vida. Un estilo nuevo de vida, Señor. Hoy queremos tomar ese Cordero, Señor, y llevarlo a nuestro corazón y presentarlo a todos los que están a nuestro lado. ¿Cómo lo presentamos? Con nuestros cambios, con esas transformaciones, con esa nueva forma de ser, con esa nueva manera de actuar, con esa manera de ver con ojos de misericordia a aquel que se levanta contra nosotros. Tenemos una tarea de orar por aquellos que no conocen al Cordero, que tienen su fe desviada. Por eso, Señor, tú enviaste a Moisés y a Aarón. Tal vez tú nos vas a poner a otra persona al lado de nosotros para que nos ayude a orar, para que nos ayude a testificar, para que uno cuando caiga me pueda ayudar a levantar, cuando me equivoque me pueda corregir con amor, cuando diga algo contrario me dé una palabra de fuerza, de ánimo pronto. Por eso, Señor, cambia este tiempo, Señor. Cambia los tiempos de nuestra vida, Señor. Esos recuerdos que son difíciles, que son duros, que son tristes. Y que cambiemos, que ese momento entraron a un tiempo mejor y que llegará el día en que nos vamos a encontrar. Y que aspiramos a eso. Y eso tiene que ser el motor, debe ser el argumento para poderme ir contigo. Porque seguramente ellos estarán esperando la resurrección. Y nosotros queremos resucitar para estar con ellos, como dice su palabra, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor amado. Bendíganos a todos, Señor. Bendiga nuestro país que se encuentra en medio del caos, de muerte, de homicidios, de robo, de atracos, Señor. De imposición de reglas y normas, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Hoy levanto mis manos, Señor, y solicitamos el favor de Dios para los hermanos que están en Medellín. Cuida a Elina y a su esposo, Señor. Cuida a Amado y cuida también, Señor, a mi hija, Señor. Bendígalos, Señor. Guárdalos y cuídalos, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendiga a nuestras hermanas en Bogotá que están allá, Señor, en medio de su caos, en medio de la lucha, en medio de tantas dificultades y un desorden, Señor, que hay allí en nuestra capital, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que las guarde su casa, su vida, donde quiera que estén, guárdalas, Señor, porque no sabemos en qué momento se pueda presentar una dificultad, en donde está expuesta nuestra vida, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Bendiga también los hermanos de Piedecuesta, bendito Dios y soberano Cristo. Bendígalos, Padre amado, glorioso y soberano, Señor. Bendiga al doctor Pinto, bendiga a Neila, a Astrid, bendiga a Ruth, a Diana, Señor. Bendiga a Edith, a Elsie, Señor. Y seas tú guardando su vida, Señor, en medio de este caos de paro, Señor, que hay. Por eso la economía se vendrá abajo, Señor, con tantos paros y con tantas dificultades, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Bendíganos nosotros los que estamos aquí, Señor, en Bucaramanga. Los que están aquí en la congregación, Señor, tú conoces sus afanes, conoces sus tristezas, sus lloros y sus lamentos, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a tener un nuevo tiempo contigo. Que ya no sean los malos recuerdos, las tristezas, sino que sea, Señor, lo dulce que tú has dado en nosotros. Bendiga, Señor, los que están allí en la red, Señor, allí en su casa. Señor, te pedimos que nos guarde de esta lluvia, Señor. A los que nos dirigimos, Señor, a los que nos vamos, Señor. Provea el transporte, provea el clima adecuado para salir, Señor. Bendiga a los hermanos que están allí, Señor, en sus casas. Guárdalos y cuídalos.
Bendígalos, poderoso Dios y soberano Cristo. Te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre santo, Señor. Te pedimos, Señor, que guarde nuestra vida de cualquier evento de desastre, Señor. Cualquier situación que vaya a ocurrir en un momento de oscuridad y de noche, Señor. Guárdanos, cuídanos y protégenos, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.